es algo extraordinario en un sentido y a la vez algo bastante común, ¿no? Lo que vamos a ver aquí en este tema de cómo se les complicó todo este, a Moisés, a Aarón, a los judíos, cómo se les complicaron las cosas. Y este fenómeno de juzgar, de caer en la trampa de juzgar a Dios conforme a las circunstancias momentáneas, o pueden ser circunstancias alargadas, ¿no? Difíciles en las que nos encontramos, y cómo malinterpretamos las cosas y cómo es que juzgamos equivocadamente lo que Dios está haciendo. Muchas veces esto es una trampa en la cual todos nosotros hemos caído, y en vez de juzgar las circunstancias a la luz del carácter de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, caemos en esa trampa de juzgar en conformidad con las circunstancias adversas, difíciles que estamos pasando en forma periódica, en forma cíclica. Esto es lo que sucede a todos los creyentes. Y ahora vamos a discutir este tema en una forma muy conocida, como ustedes van a ver, ¿no? Lo que esto significa. Ahora, la lectura en el Éxodo 5, después estoy leyendo aquí de una de las versiones actualizadas, aunque vamos a ver aquí, vamos a chocar con algunas palabras que son, es un debate acerca de su traducción. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron y hablaron con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta. Este es el tema de adorar a Dios. Y en el desierto me van a honrar, me van a servir, ¿no? Y este tema, ¿no? De adorar verdaderamente a Dios. Y la respuesta, la réplica del faraón: ¿quién es este señor? ¿Quién es este supuesto Dios, no? Se consideraba a sí mismo como un Dios encarnado aquí en la tierra, el mismo faraón, y dice: yo no conozco, ¿no? ¿Quién es este supuesto Dios que yo tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a este tal Señor. Se está burlando. Esas son palabras desafiantes. No dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos, ven cómo se refieren a Dios en esta fórmula. El Dios de los hebreos nos ha visitado declarando, y por lo tanto, déjanos hacer un viaje. Y este tema de las negociaciones, ¿no? Aquí piden 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios. Eso es lo mismo, ¿no? De adorar a Dios, el Señor nuestro. Y ahora viene este comentario tan raro, ¿no? En donde dice: y si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada, dicen, ¿no? Si esto pues, es un asunto de vida y muerte. Y si no cumplimos, entonces nuestro Dios nos va a juzgar. Y posiblemente hasta matarnos, ¿no? Y Faraón respondió, escuchan: ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? ¿No? Vuelvan a trabajar. Miren que hay muchos de su pueblo en esta tierra, y ustedes les están impidiendo que continúen con su labor, con sus labores, con su trabajo. Y ahora viene la bomba. Este mismo día el faraón dijo, dio la siguiente orden a los capataces egipcios
y los jefes de cuadrilla israelitas ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exígenles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos. Eso es lo que les va a decir repetidas veces aquí. Son unos perezosos, ¿no? Y por esto claman, déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Dice, cárguenlos con más trabajo. Háganlos sudar. Esta es una versión actualizada, ¿no? Así aprietan, ¿no? El asunto. Y aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Acusa a Moisés y a Aarón de ser unos mentirosos, ¿no? De que todo esto es una fábula, es un cuento, es una mentira, es una cortina de humo, es un pretexto nada más, ¿no? Para librarse de nosotros, ¿no? Ahora en 16, entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. La paja tenía que ver con la mezcla, ¿no?, que usaban para fabricar esos ladrillos. Le daba más fortaleza al ladrillo y salen buscando alguna cosa que pudieran usar como para sustituir en la fabricación de ladrillos, que pudieran usar como paja, dice. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos, ¿no?, de castigarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja, y después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas y con los capataces egipcios que habían puesto a cargo de sus trabajadores. Los trabajadores son aquí de Israel, los esclavos, porque no cumplieron con sus cuotas. Y ven la pregunta, ¿por qué no? Es absurdo todo esto, ¿no? ¿Por qué no cumplieron? Ni ayer, ni hoy. Eso es lo que les estaban echando en su cara, ¿no? Preguntando, pero en esta forma absurda, ¿no? De mofarse, de burlarse, de agravar el asunto. Entonces los jefes de cuadrilla israelitas, ahora bien, esto es algo espantoso en la secuencia de eventos. Pasan por encima a Moisés y a Aarón. Se los, voy a decir, ¿no?, que los menospreciaron, los echaron a un lado, brincaron directamente, pasando por encima de ellos a rogarle al faraón. Ahora esto se les ha complicado a todos, ¿no? Aarón y Moisés son los líderes designados por Dios, y ahora los judíos están tan agravados, tan enojados en un sentido, tan angustiados, están confundidos, como vamos a ver. Esto es un tema que produce muchísima confusión, que van directamente a apelar al faraón mismo, ¿no? A rogarle, dice, por favor, no trate así a sus siervos. Se identifican como esclavos del mismo faraón. Le suplicaron con este lenguaje: ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, ¿no?
pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero el faraón, esta versión, dice, gritó, les comienza a gritar, ustedes son unos haraganes, ¿no? Esta es una palabra que habla de una persona floja, indolente, una persona, algunas traducciones usan la palabra vago, una persona que anda vagando. En síntesis, es una persona que se niega a trabajar, que rehúye el trabajo. Ustedes son, en todas las versiones, incluso en inglés, la palabra se traduce, ustedes son una bola de ociosos, ¿no? Flojos, rebeldes, negligentes. Y por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Todo esto es un pretexto, ¿no? Es una excusa que ustedes están inventando. No les darán paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos, ¿no? Entonces el faraón se enoja tanto que les grita, ¿no? Les ofenden. Yo supongo que estaba usando palabras groseras que no están registradas aquí en la Biblia. Entonces, se metieron así con el faraón y no lograron nada, ¿no? Se dieron cuenta del problema en que se habían metido y exigían, ¿no? Que no dejaban de producir la misma cantidad de ladrillos que se fabricaban antes, ¿no? Entonces, al salir del palacio del faraón, ¿no? Se cruzaron con Moisés y con Aarón. Ahí estaban increíblemente Moisés y Faraón, y ahí están esperando afuera, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Como entraron al palacio, los dejaron ahí parados en la calle. Y los jefes de cuadrilla les dijeron que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Y ustedes mismos les pusieron una espada en la mano y les dieron una excusa, un pretexto para matarnos. Ahora acusan a Moisés y a Aarón de ser los culpables de todo este lío. Incluso les acusan, ¿no? De hacer, en vez de librarnos, en vez de salvarnos, en vez de rescatarnos del cautiverio en que estamos, ustedes simplemente están dándole al faraón un pretexto para matarnos todos. Y así termina la triste historia por el momento. Entonces ven en 22, Moisés fue ante el Señor y se postró, ¿no? Esta versión dice protestando. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Ven la duda. Ven cómo está. Moisés está así desesperadamente preguntándole a Dios, ¿por qué me enviaste? ¿Por qué me metiste en este lío? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, como tu representante, él se ha vuelto aún más cruel, más brutal contra tu pueblo. Y tú no has hecho nada para rescatarnos, No has hecho nada. No. Así, la oración de Moisés, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Este es un fenómeno que vemos constantemente en la Biblia. Y de igual manera en la historia humana, en otro contexto, y aún lo que nos interesa, ¿no? En nuestras propias vidas suceden cosas como lo que acabamos de leer en esta historia, ¿no? Ahora, buscan en 2 de Corintios y la clave
para entender este asunto. Eso es lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta, ¿no? Es este tema que conocemos. Esta es la sentencia de muerte, ¿no? Eso es lo que dicen. Así termina el capítulo. No, todo eso va a terminar en nuestra muerte nada más, ¿no? Juzgando por las circunstancias, juzgando por la reacción del faraón de Egipto, juzgando equivocadamente a Moisés y a Aarón como los culpables, ¿no? De todo esto, terminan creyendo que no vendrá nada bueno de esto, sino todo lo contrario, terminaremos muertos, ¿no? Tú has, le dicen, ¿no? A Moisés, tú has puesto la espada en las manos del faraón de Egipto y le has dado el pretexto para matarnos. Así. Ahora, este tema en Segunda de Corintios, en su capítulo 1, vamos a verlo. Esta frase, ¿no? Que llevamos años enfatizando este fenómeno, la famosa sentencia de muerte, se encuentra aquí en 2 de Corintios. Y hermanos, en el versículo 8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas, más allá de su capacidad de enfrentarse con este dilema, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, porque hemos tenido nosotros mismos, recibieron en teoría una sentencia de muerte. O sea, fueron en este sentido sentenciados a morir, condenados a morir, Pablo y sus compañeros, en su viaje misionero. Pero ven lo que sucedió. Todo esto para que no estuviésemos confiados, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que rescata a los muertos, el Dios que resucita a los muertos, la versión antigua. Ese es el tema a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Esta misma historia se repite en forma cíclica. El Dios que resucita a los muertos, que salva, ¿no? De la muerte, el cual nos libró, esta secuencia, ¿no? Del pasado al presente, nos libra y mirando al futuro en el quien esperamos, que aún nos librará en el futuro, ¿no? De tan grande muerte. Y luego lo vincula con, es que ahorita la computadora quería terminar con la transmisión, pero veo que sigue, según lo que veo, ¿no? En el versículo 11, todo esto lo vincula con la oración, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos, ¿no? Ahora, este tema lo conocemos. Ahora vamos a bosquejarlo en el tiempo que nos resta, aunque no vamos a terminar de discutir este fenómeno, pero este ejemplo de lo que sucedió a Pablo, abrumado sobremanera, en peligro de martirio, ¿no? Obligados a confiar tan solo en Dios, algo extraordinario, más allá de los peligros ordinarios que la lista de riesgos, peligros, luchas y dificultades en la vida del apóstol Pablo es la más espantosa de la historia del cristianismo. Y aquí se refiere a algo que sobrepasó lo que normalmente estaban experimentando. Y esta famosa sentencia de muerte, condenados a morir, es algo que sucede constantemente en la historia bíblica y es lo que estamos viendo aquí en el Éxodo. Todo el asunto al principio parece haberse terminado ya en un debacle, en una catástrofe, en un desastre total. Y
En la historia bíblica, lo vuelvo a decir, este fenómeno se repite una y otra vez. Y ahora vamos a bosquejarlo. Cuando Dios tiene la intención de hacer algo importante en nuestras vidas, este fenómeno normalmente se presenta. Y lo que sucede es que Dios nos guía, y normalmente esto es a través de su palabra y sus promesas, y tiene, según su palabra y sus promesas, la intención de cumplir con sus promesas en nuestra vida. Sus planes, sus propósitos están de por medio. Eso es el tema, ¿no? En relación con el faraón de Egipto, el faraón pretende estorbar este plan, estorbar este propósito, obstaculizar a Dios. Y es increíble, vamos a verlo en la secuencia de eventos en un estudio futuro. Dios le dice al faraón de Egipto, más de una vez, le dice: yo pudiera haber terminado con todo esto desde un principio. Yo pudiera haberte borrado la faz de la tierra. Yo pudiera haber enviado una plaga suficientemente fuerte para matarlos a ustedes, los egipcios, todos, ¿no? Esto no es poca cosa lo que ha sucedido aquí. Y en vez de hacer lo que estamos diciendo, Dios permitió todo tipo de oposición, todo tipo de impedimentos. Y le daba a lo largo de la historia, hasta llegar al punto crucial, al faraón de Egipto le daba licencia y luz verde para obstaculizar, para impedir, ¿no? En el contexto de la historia, esto es una parte de lo que le es permitido al diablo hacer, ¿no? En relación con la obra misionera, como vamos a verlo en un momento, en relación con el evangelismo, en relación con grandes promesas que han de ser cumplidas en tu vida, en mi vida. Al diablo Dios le da hasta cierto punto licencia, ¿no? Le da permiso, le da la oportunidad de obstaculizar, de estorbar. Y como el faraón de Egipto lo estaba haciendo aquí, y esto a nosotros nos confunde, ¿no? Nos deja perplejos, nos deja en la lista de cosas, ¿no? Que Pablo menciona, hay una de las palabras, perplejos, confundidos, ¿no? Pero no desesperados. Y esto sucede constantemente. Dios tiene el propósito de cumplir algo y a la vez permite que algo como esta sentencia de muerte mata los medios necesarios para cumplir su promesa. En vez de ser librados, los judíos son esclavizados más. En vez de ser aliviados en cuanto al maltrato y el abuso de parte de los egipcios, que los trataban así, tan feamente, son tratados peor, ¿no? Y este fenómeno, Dios hace la promesa y no tarda mucho tiempo para que lo que parecen ser para nosotros los medios necesarios, esto es todo el lío con los ladrillos, son los medios necesarios para cumplir con su trabajo y agradar al faraón de Egipto y disminuir el maltrato y librarse de la opresión, de la explotación que estaban viviendo cotidianamente. Y Dios quita aquí, la paja, aquí lo que necesitaban para fabricar los ladrillos son los medios necesarios, ¿no? Para aliviar la opresión de los judíos, y Dios permite que esto les sea quitado. Y esto sucede, lo vuelvo a decir, es una regla fija, ¿no? En donde surjan obstáculos, dificultades, oposición,
Y llega muchas veces al mismo punto, aunque aparentemente no hay forma alguna para salir del dilema. Los judíos toman la peor opción posible aquí. Lo que hacen al brincar, al pasar por encima a los líderes designados por Dios, es algo que muchísimas personas hacen, ¿no? En su desesperación buscan en la carne alguna salida para salir del problema. Pero Pablo en su argumento en Corintios dice, abrumados de sobremanera, de tal manera que ya no tenían remedio alguno, ¿no? Y cuando suceden así cosas que no esperábamos, en donde aparentemente no hay una salida, nos quedamos perplejos, confundidos, se nos hace que Dios no está cumpliendo con su palabra, que Dios no está cumpliendo con sus promesas, que como los discípulos, ¿no? Más de una vez en el lago de Galilea, confundidos, perplejos, porque nuestro Señor Jesús estaba dormido. Se nos hace a nosotros muchas veces, Dios está dormido, no nos está haciendo caso, y la fórmula dudamos, desconfiamos y caemos en la desesperación. Dudamos, desconfiamos y nos desanimamos a nosotros mismos, ¿no? Esto es lo que sucede. Ahora, la lista de ejemplos, el tiempo se nos está yendo, es increíble, ¿no? Lo que vemos aquí con Moisés y los judíos es lo que le pasó a Abraham, es lo que le pasó a Pablo, es lo que le pasó a José, es lo que le pasó al rey David. Por ejemplo, Dios le dio a entender a José que sería exaltado por encima de los demás. Y de inmediato, ¿no? Casi al instante, no tarda mucho, para que fuese vendido, para que fuera esclavizado, encarcelado, falsamente acusado, y más de una vez la sentencia de muerte comienza al principio porque sus hermanos lo quieren matar, ¿no? En el Génesis, este gran tema, ¿no? Que es uno de los más estudiados de la Biblia. Lo mismo, el rey David señalado por Dios como el próximo, el futuro rey de Israel, y Saúl al instante comienza a oponerse, ¿no? Y luego termina cazándolo como si fuera un animal de presa. Y en cuántas ocasiones manifestaba la plena intención de matar a David, ¿no? La sentencia de muerte. Y es increíble, previo, ¿no? A su exaltación y al comienzo de su reino, está así huyendo constantemente de las intenciones de Saúl, ¿no? Que son de acabar con él. Y esto, lo vuelvo a decir, es un fenómeno que se repite constantemente. Cuando Dios tiene algo importante que hacer en el mundo, en la historia o en nuestras pequeñas vidas, ¿no? Cuando va a cumplir una promesa grande, viene la sentencia de muerte sobre los medios. Este fenómeno es común. En el caso de Abraham es increíble, su muerte, voy por partes aquí. Físicamente, dice Romanos 4 que el vientre de Sara murió. O sea, ya estaba con menopausia, físicamente incapacitada para procrear un hijo. Y es exactamente en Romanos 4 lo que dice que Abraham confiaba en contra de esperanza y ya se les había acabado toda esperanza. Y luego después, cuando por fin milagrosamente nace Isaac, ¿se acuerdan ustedes de esto?
Dios le ordenó a sacrificar a Isaac en el monte, al hijo prometido, del cual vendría el Mesías, según las profecías. Dios le manda a Abraham a matarlo, la sentencia de muerte. Y hay lo que sucede en esto, y hay que decirlo. En el caso de José, 13 o 14 años pasan en lo que parece ser la sentencia de muerte total. En relación con David, lo mismo, son un mínimo de 14 años, desde que se anuncia que él será el rey hasta la toma, ¿no?, de poder, para decirlo así, hasta su coronación. Lo mismo aquí con Isaac. ¿Cuántos años esperaban para el nacimiento de Isaac? Y ahora ya es un joven, es un adolescente, es un joven, se calcula, ¿no?, de por lo menos 15 a 17 años, 18 años de edad, cuando Dios le ordenó a Abraham a sacrificarlo en el monte. Y lo mismo sucede, es increíble la historia, con el apóstol Pablo. No vamos a leer el texto, no es necesario. En Hechos, capítulo 24, con este lío en que se mete con Félix, el gobernador en Judea, en donde en vez de dejarlo libre, ¿no?, y termina el asunto con Pablo apelando al César romano. La palabra de Dios había dicho desde un principio que vas a ir y vas a testificar en Roma, ¿no? Y ante el César mismo, ¿no?, llegarás. Esto es lo que Dios le dio a entender a Pablo. Y este Félix, esperando un soborno. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Es increíble. Cuando predica y tiembla Félix y dice que cuando tiene la oportunidad más conveniente lo volverá a escuchar, y es algo en donde hay muchas esperanzas de que esto va a terminar bien, y el cuate, esperando un soborno, un dinero, lo deja, o sea, como preso, aunque está aparentemente en una casa, pero en manos de soldados romanos, preso por 2 años. 2 años de su vida, ¿no? Increíble. Pablo no pasó más que 2 años, creo que en Éfeso, ¿no?, sembrando ninguna iglesia. Aquí tenemos al hombre más útil, más dotado, más usado, el mejor misionero, el mejor teólogo de toda la historia, enredado en el sistema legal bajo el Imperio Romano, y yo voy a decir que se pierdan. Esto si lo fuéramos a vivir nosotros, lo tomaríamos así. Se pierdan 2 años de su vida por no pagar la mordida. Sí, ¿no? Y nosotros sabemos que Dios tenía otro plan, que Dios quería que Pablo pasara estos 2 años así. Las cosas no estaban listas, no estaban preparadas para su llegada a Roma. Y no fueron 2 años perdidos, tampoco, pero lo estamos plantando así porque cualquier persona ajena habrían interpretado las cosas así, ¿no? Te llevaron al ministerio público, te agarraron, te acusaron de algo, y te pasaron con un juez que no quería dictar nada y te dejaron ahí encarcelado por 2 años. Sí. No, ¿a cuántas personas les ha pasado algo así? ¿En cuál país de este mundo suceden cosas así? Ahora, el punto sigue siendo que cosas parecidas han sucedido a todos los creyentes.
Hay una promesa respecto a algo importante en tu vida. La promesa está en la palabra de Dios y te animas pensando que ya mero, ¿no? Se va a cumplir la promesa y surgen obstáculos y dificultades, ¿no? que no esperábamos. Y esto sucede en cuestiones, ¿no?, de matrimoniales, en relación con nuestros hijos, en las personas buscando casarse. La lista aquí es interminable de ejemplos en cuestiones del trabajo, pero el punto no cambia. Nos parece que llegamos al mismo extremo de desesperarnos porque nos parece que no existe posibilidad alguna de que la palabra, la promesa de Dios se cumpla, ¿no? Sea cumplida, porque no podemos ver el cómo. No podemos ver el cómo. Aquí están atrapados los judíos y están tan desesperados como para no les vamos a hacer caso a Moisés y a Aarón. Eso es una pérdida de tiempo. Tenemos que ir directamente al faraón, al mini Dios, ¿no? Y identificarnos nuevamente como sus esclavos, ¿no? Y rogarle, suplicar por misericordia para que por lo menos las cosas se mejoran en algo, ¿no? Y lo que sucede en nuestras vidas es, llega la sentencia de muerte y caemos en la trampa de juzgar a Dios en conformidad con las circunstancias. Miramos a los medios, a los instrumentos, lo que pensamos que Dios tendría que usar para salvarnos o rescatarnos o cumplir con lo que sea, y los medios y los instrumentos necesarios están muertos, ¿no? Están muertos. No hay una solución a la mano, no hay una forma razonable, lógica, para pensar que Dios va a actuar de tal o cual manera. No hay nada. No hay ningún medio visible para animarnos, para ayudarnos, ¿no?, a evitar la desesperación. Y hay que entenderlo. En muchos de esos casos, ni siquiera algo que podemos hacer en la carne, ¿no? Y esto es el mismo tema, porque Abraham y Sara terminan actuando en la carne, ¿no? Y los judíos actuaron en la carne al acudir directamente al faraón. Y lo que estoy diciendo es que ni actuar en la carne, ¿no? No hay ningún medio ni remedio visible ni posible en el asunto. Y llegamos a desesperarnos. Así. Esto es lo que sucedió en esta historia. Y ni hablar aquí, ni hemos hablado de la desesperación de Moisés y el mismo Aarón al ver, lo hemos comentado, pero no lo hemos discutido, al ver que este pueblo, el pueblo de Israel, reaccionó de esta forma, ¿no? Y así termina, lo estábamos leyendo. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Y por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, se ha vuelto aún más brutal, más cruel en contra de tu pueblo. Y el énfasis, ¿no?, sobre tú me enviaste, es tu propio pueblo, ¿no? Es por tu palabra que estamos haciendo esto. Y el faraón sigue obstaculizándonos, ¿no? Y esto se ve en el libro de los Hechos,
en las epístolas de Pablo y en el Apocalipsis en forma constante este gran misterio, ¿no? De por qué le permite al diablo obstaculizar su obra. Y tú no has hecho nada, dice, nada para rescatarnos, nada para salvarnos. Y si tú nunca has sentido algo parecido, no te creo. No, si me dices, no, si eres creyente, me dices, no, nada de esto me ha sucedido, no. No estoy convencido. A todos nos ha sucedido esto, ¿cuántas veces? ¿No? Les comento entre paréntesis, yo podría dar aquí 3 horas de ejemplos, ¿no? Pero todo lo que vivimos en relación con la compraventa y remodulación del templo en Sándalo, espantoso lo que sucedió, ¿no? Sin decir más. Y a la mera hora de firmar las escrituras, bueno, la entrega de los últimos cheques y todo, pasaron varias horas tratando de robarnos y estafarnos a la mera hora de finalizar. Esto fue al principio, ¿no? De la compra-venta, sin hablar de otras cosas que sucedieron. Y estábamos así, Señor, tú nos has guiado a esto, ¿no? ¿Y por qué estás permitiendo tanta oposición? Una dependencia del gobierno secuestró el edificio, no voy a decir más. Ahora, en el tiempo que nos resta, hay que bosquejar, y no vamos a terminar con esto, no hay que bosquejar una parte del por qué Dios frecuentemente permite todo esto. ¿Por qué? Hay este dicho que siempre lo tengo grabado en mi mente de nuestro querido hermano Downing, Bill Downing, el pastor en California, que llevaba años diciéndomelo por medio de unos correos, ¿no? Nothing ever gets done in the kingdom of God, nothing of any importance, without a great deal of trouble. La traducción, nada de importancia se logra en el reino de Dios como regla, ¿no? General, sin un gran lío, sin muchos problemas, sin un gran, la palabra, la mejor traducción sería un gran alboroto, ¿no? Y esta es la regla, esta es la realidad, por más que no nos guste y no nos gusta, esto es así. Ahora, las respuestas a la pregunta de por qué son muchas. La primera respuesta es, obviamente, para probar nuestra fe. Dios permite todo esto como una prueba de nuestra fe. Lo que tantos textos dicen, ¿no? Y por más que hablamos de esto, por más que predicamos sobre esto, de que tu fe será probada, ¿no? Todos sus textos lo dicen, que nuestra fe será probada. En Santiago 1:3, tenga la paciencia, hay que permitir, ¿no? Que la prueba obra, perfeccionando y cambiándonos, pero el argumento hay que tenerlo por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas, y es una palabra técnica, todo tipo de pruebas, sabiendo que esto es lo que Dios usa para formar nuestro carácter, para transformarnos, ¿no? Y obligarnos a crecer y madurar. Y este argumento está en tantos textos, ¿no? Estoy buscando algunos
textos que confirman el punto. En primera de Pedro, escuchen, la prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Santiago dice que este tema es interminable, un asunto de sumo gozo. Vemos a los judíos aquí frustrados, desesperados y más que enojados. No había nada de gozo en ninguno de ellos, ¿no? Y aquí dice Pedro que esta prueba de nuestra fe es algo más precioso que el oro, ¿no? Aunque sea probado, ¿no?, con fuego, que se halle en alabanza, gloria, honra a Dios, ¿no? Ese es el fin de que nosotros seremos cambiados y Dios será grandemente honrado y glorificado por medio de cosas de esta índole. Eso es lo que pasa en el Éxodo, ¿no? La gloria de Dios que se va a manifestar frente a esta oposición. No hay nada parecido a esto, salvo quizás la gloria de la ira de Dios en el diluvio. Sería la única cosa comparable con esto, ¿no? Y eso repasa por completo lo del diluvio, porque el diluvio fue la ira de Dios, la justicia de Dios, derramado su ira, ¿no?, en contra de un mundo incrédulo. Y esto es el pueblo de Israel rescatado, Dios honrado y glorificado, y sus enemigos aplastados. Esa es la historia, lo que vendrá de todo esto. Pero el punto sigue siendo, es necesario que nuestra fe sea probada. Es lo que hemos dicho tantas veces con la historia de Job. Si el pobrecito Job hubiera sabido lo que nosotros sabemos, al principio del libro lo sabemos, no había experimentado prueba alguna real en el asunto. Si hubiera tenido idea alguna de cómo terminaría, ¿no?, cómo habría sido una prueba para él. Y es lo mismo con nosotros. Los judíos a estas alturas no tienen idea alguna de lo que va a pasar, aunque Dios ya les dijo, ¿no? Y la prueba de nuestra fe, este elemento de no saber, es el más inquietante, el más difícil en muchísimas cosas. Cuanto más, ¿no?, en cuestiones de salud, en cuestiones económicas, en problemas interpersonales. Si pudiéramos saber a ciencia cierta que todo terminará bien, no habría prueba alguna en el asunto. Pero es necesario que nuestra fe sea probada, porque tan solo así será ejercitada, obligada a crecer, a madurar, etcétera, ¿no? No podemos crecer sin esto. Es increíble. Es una regla fija. Hasta que tu fe sea probada, es imposible saber si es real o falsa, en un sentido, ¿no? Y la fe que pasa la prueba glorifica a Dios y transforma en gran medida nuestras vidas. Y nuestro problema, nuestro dilema siempre es, escuchen, que si no podemos ver cómo, si no podemos entender cómo Dios nos ayudará, tenemos la tendencia de creer tan solo cuando podemos ver, pero eso no es fe, ¿no? Es andar por vista y no por fe. La tendencia de creer y confiar tan solo cuando podemos ver el cómo, en donde entonces ya no hay fe en eso. La prueba de nuestra fe, ¿no?, sucede cuando no podemos ver la salida, cuando no hay una solución a la mano, cuando aparentemente no hay remedio alguno. Y es así, ¿no?, que tu fe, que nuestra fe es probada. Y esto es un gran tema. No vamos a discutirlo más. Estoy bosquejando algunas respuestas. Y la primera respuesta es para probar nuestra fe. Dios permite estas cosas. Y la segunda respuesta es lo que Pablo dice. Esto es más que enseñarnos a confiar en Dios. Nos obliga a confiar en Dios. ¿Qué dice Pablo? La sentencia de muerte
para que no confiáramos en nosotros mismos. Frente a la sentencia de muerte, ¿en quién más podrían confiar? Y esta ilustración llevamos tantos años. I think it was Warren Wiersbe. Sí, es Warren Wiersbe. No, ya no me acuerdo. Si era Warren Wiersbe o otro de estos pastores muy conocidos por su programa de radio en Gringolandia, ya con su cirugía en relación con el cáncer y las enfermeras que le estaban atendiendo previo a la cirugía, maravilladas de que estaba tan tranquilo y tan seguro y tan confiado, y le comenzaron a preguntar ¿cómo es posible esto? Y su respuesta, ¿no? Frente a algo como esto, ¿en quién más puedo confiar? ¿No? Estoy confiando en Dios y ustedes lo ven como gran cosa, pero ¿en quién más puedo confiar? Y eso es lo que sucede. La sentencia de muerte nos obliga a confiar en Dios. Y el tema aquí es parece ser tan obvio y tan evidente, pero no lo es. Porque increíblemente cantidad de creyentes tratan de vivir la vida cristiana en ese sentido, sin confiar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No quieren arriesgar nada, no quieren encontrarse en ninguna situación difícil o peligrosa. Tratan de impedir, esquivar la necesidad de confiar en Dios. Y es increíble, hasta que nos veamos obligados a confiar, no lo haremos. ¿No? Hasta que se nos acaben las opciones, no lo haremos. Y es por lo tanto que Dios utiliza muchas pruebas para obligarnos. Al encontrarnos en una situación en la cual tan solo Dios nos puede ayudar, nadie más, ¿no? ¿En quién más vamos a confiar entonces? Entonces confiaremos verdaderamente en Él, si en verdad somos creyentes. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? La tendencia de confiar en mis planes, ¿no? Y estamos el 100% de acuerdo con esta idea, de planear nuestras vidas en una lista de cosas, ¿no? No estamos en contra de hacer planes. Es un gran tema, ¿no? Que no vamos a discutir. Pero hacemos nuestros planes en base a nuestra sabiduría, en base a nuestras capacidades, y pensamos llevar a cabo el plan en base a nuestra fuerza o nuestra sabiduría, y las cosas no salen bien. Y no nos gusta. Y al encontrarnos en las manos de Dios, obligados a depender el 100% de Él, eso es como somos salvos, ¿no? Así, ninguna persona ha sido convertida a Cristo sin verse obligada a confiar el 100% en la obra salvadora de Cristo y a entregarse el 100% a su señorío. No hay salvación sin confiar y sin entregarse a Cristo. Pero hay que creer que Cristo nos va a salvar para poder confiar y entregarnos. Y es por lo tanto que la fe es el don de Dios, es el que nos convence es Dios. Pero este fenómeno es déjà vu, ¿no? Se vuelve a repetir y se vuelve a repetir en todos los aspectos importantes de nuestras vidas. Nos vuelve a enseñar la misma lección, utilizando muchas veces la misma sentencia de muerte. Y es increíble, lo comentábamos el domingo, esto de llevar fruto, ¿no? Y la podadora eléctrica fue una ilustración, ¿no? Los que están llevando fruto
y son limpiados, la palabra técnica, no es podar o limpiar, es lo que hacen los jardineros, viñeros, y a nadie le gusta eso, porque parece ser contraproducente, ¿no? Esta rama que está produciendo cierta cantidad del producto, el fruto, ahora le vamos a cortar, ahora le vamos a podar. Parece ser contradictorio o incongruente, ¿no? Parece una persona que nunca lo ha visto piensa, estás matando la rama al cortar, no al podar, estás haciéndole un daño. No, lo que vendrá es más fruto, ¿no? Lo que parece ser en contra del propósito, no lo es. Y así funciona esto. Una vez que aprendemos a confiar en Dios en una cosa, tenemos que volver a aprender a confiar en el mismo Dios en otras cosas, ¿no? En una lista de cosas. Y así vamos creciendo nuestra confianza en Dios, en nuestra fe en Dios. Y lo vuelvo a decir, la fórmula apostólica, confiábamos en Él en el pasado y nos libró. Ahora confiamos en Él en el presente y en el presente nos libra. Y mira al futuro y dice, y en el futuro lo mismo. En el futuro pasará lo mismo. Y así vamos creciendo en relación con el pasado, presente y futuro en nuestras vidas. Vamos creciendo en nuestra fe. Y la fe razona del pasado al presente, razona la fe. Lo que los judíos no tenían aquí era ningún antecedente, salvo lo que se repite aquí sobre los patriarcas. Yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de José, yo soy el Dios, ¿no? Que en el pasado he intervenido para salvar a mi pueblo. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y José. Lo repite varias veces para que los judíos pudieran razonar y decir, bueno, lo que este Dios ya hizo en el pasado con nuestros antepasados, los patriarcas, eso es lo que hará con nosotros en el presente, ¿no? Y deberían de haber aplicado todo esto no tan solo al presente, sino obviamente al futuro, como lo hace Pablo, del pasado al presente hacia el futuro. Y esto es la vida cristiana, ¿no? En donde hablábamos de llevar fruto el domingo y cómo es que Dios tiene que meternos en una crisis. La crisis, el modelo de crisis, de aprendizaje a través de la crisis, a través de experiencias difíciles y que pueden ser desde la disciplina divina hasta otras cosas. Y esto es en el presente, aprendemos, ¿no? La lección y esto nos sirve en el futuro, ¿no? Así van las cosas con la pedagogía en nuestros hijos, ¿no? Lo que aprendieron en un pasado lo tienen que aplicar en el presente en cuanto a lo que sus padres esperan. Y luego esto no va a cambiar en el futuro, sino se va a ir creciendo más y más en el futuro. Y así lo vamos a dejar por el momento, ¿no? Porque el próximo punto es que Dios actúa de esta forma, la sentencia de muerte sobre los medios, para mostrar su poder y su fidelidad. Y el resto de la historia de Israel, yo decía, no tenían antecedentes salvo los patriarcas, pero este evento se va a convertir en el evento pasado, ¿no? Que los judíos siguen celebrando en la Pascua hasta el día de hoy, ¿no? En teoría. Y a lo largo de su historia, Dios vuelve a apelar 1000 veces a esta historia pasada, ¿no? Para que los judíos aprendan y lo apliquen en el presente. A lo largo del Antiguo Testamento vemos este fenómeno. Y el déjà vu es la fórmula que llamamos años con la ilustración.
sufrimos de amnesia espiritual y tenemos que volver a aprender las mismas lecciones una y otra vez en la vida cristiana. Y nos damos cuenta, no, esto de la mayordomía ya lo entendí, ya aprendí, ya sé cómo funciona y luego no, ya no. Aparentemente no, con muchas personas. Y en ese sentido, estamos comenzando a contestar el porqué de este fenómeno. Y los judíos, es increíble su desesperación aquí. Y acabamos de ver nuevamente cómo se desespera Moisés, ¿no? Y termina con, ¿por qué me trajiste? ¿No? ¿Y por qué me enviaste a esto? ¿No? ¿Y por qué estoy en este lío? ¿Y por qué las cosas se han empeorado? Y el faraón está actuando con más brutalidad y crueldad que antes, ¿no? ¿Y por qué no has hecho nada para rescatarnos? Y así sucede en la vida cristiana de todos. Exactamente este fenómeno. Y termino diciéndolo, ¿no? En muchas iglesias piensan, no, es la tarea de los pastores y los que ocupan el púlpito a salir corriendo para sacar a cada creyente de cualquier problema. Y llevamos tantos años diciendo que no. Sí, es como los padres ese es el fenómeno de los juniors, ¿no? Los padres que van corriendo tras el junior y lo sacan de cualquier dilema, de cualquier problema, aun cuando es por su propia culpa, ¿no? Muchos de estos problemas, y los padres van y sacan a Juanito, ¿no? Por favor. Y el resultado, los hijos juniors no aprenden nada. Incluso he hecho algunos berrinches desde el púlpito en contra de los juniors hasta el grado en que algunas personas ya no asisten porque son de estos juniors, ¿no? Que no han hecho nunca nada con sus vidas porque sus papás cometieron este gravísimo pecado en su contra, sacándolos de cualquier dilema, cualquier problema, al grado en que ya son víctimas de todo. Si cualquier cosa que no sale bien, estos juniors ya son víctimas, ¿no? Víctimas por favor. Lo que estoy ilustrando es que no aprendan. Y tú y yo, si Dios nos tratara así, seríamos peor que los juniors. Pero Dios no nos trata así. A sus hijos, ¿no? Les obliga a todos a crecer y madurar y experimentando estas cosas. Y esta es la vida cristiana. A veces lo decimos, ¿no? Esta es la triste realidad, aunque se vuelve algo maravilloso y glorioso con el paso del tiempo. Al grado en que los hijos que no son tratados como juniors luego regresan a sus papás y para darles las gracias, ¿no? Para agradecer, para mostrar que ahora entiendan, ¿no? Por qué sus papás les obligaron a hacer muchas cosas y que sin esta enseñanza, sin esta pedagogía, sin este proceso de aprendizaje, no habrían crecido ni aprendido nada. Y así funciona todo esto. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por enseñarnos en esta historia del Éxodo cómo tratas con nosotros a través de Cristo, los que somos creyentes en Él. Hemos sido conducidos a confiar tan solo en Él, completamente en su obra, para perdonarnos, rescatarnos, regenerarnos y comenzar a transformar nuestras vidas. Y seguimos obligados cotidianamente a volver a confiar, a volver a entregarnos, tal como lo vemos en tu palabra.
Y por eso te pedimos por cada oyente en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.